vas a matar! ¡Asesina! Yesenia no contesta. Se los dije. No quiere decir la verdad. Cuando hablé con Jaime lo llené de rencor y de resentimiento y eso lo hizo enfrentar. Saúl. Mira, estamos solos. Estoy aquí contigo y ni siquiera te has dado el tiempo de poder llorar. Llora. Llora y llóralo con toda tu alma, con todo tu corazón, porque tu jefe se lo merece. Siempre va a estar aquí contigo. No. No, perdón. No pidas perdón. ¿Perdón por qué? Por las lágrimas que valen más que nada en esta vida. Saúl, yo no sé el día que se me vaya mi jefe cómo estaría. No podré estar de pie como lo estás tú. Lo hago por mi jefa. Creo que esto no lo va a resistir. Primero mi hermana. Ahora mi papá. Saca todo ese dolor que tienes. Y recuerda a tu papá con todo tu amor, que es lo más importante. Porque se tuvo que morir. Porque tuvo que morir el mejor hombre del mundo. Él solamente quería mejorar la vida de las personas. Sí, lo sé. Y tú aprendiste eso de él y vas a seguir por ese camino, honrándolo toda tu vida. La última vez que hablamos nos enojamos mucho. Porque yo no lo quise escuchar. Y él se murió pensando que la relación con Altagracia fue un error. Tu padre te ama y te amó toda su vida. Y así va a ser siempre. El lazo que tienes con tu papá no lo va a poder romper ni nada ni nadie en este mundo. ¿A dónde pensabas ir? ¿A buscar a Saúl? Por eso no dejé que se fuera. Es un error, Altagracia. Hazle caso a Braulio, Altagracia. Tenemos el control de los medios para que no hablen de la muerte de Jaime Aguirre. Hay que armar una estrategia antes de que vengan por ti. La única estrategia es buscar a Yesenia y que diga la verdad. Que diga la verdad frente a Saúl. Mira, si ese viejo no fuera el padre de Saúl, sería otra historia muy diferente. Reconócelo, Altagracia. ¿Estás dispuesta a irte al foso, a la ruina, donde sea por ese tipo? Y si no aparece Yesenia, ¿qué? ¿Qué le vas a decir? Ya estuvo bueno y cállate ya. Saúl tiene que creerme. Él no puede pensar que yo asesiné a su papá. Eso no. Sabes, yo pues no conocía a tu jefe como me hubiera gustado. Pero sé que era un hombre muy bueno. Maravilloso. Todo el mundo lo adoraba aquí en la vecindad. Hola. Perdón por interrumpir. Saúl fue a la escena del crimen, pero pues no pude hacer nada. Estaba muy oscuro. No, yo quiero ir igual. Quiero ir igual y quiero revisar cada piso. A ver, Saúl, tienes que aprender a confiar en mí. Yo voy a buscar a mi gente, los voy a contactar y les voy a decir que tomen esto en serio. ¿En serio qué? ¿Para qué? Si sabemos que la policía no va a hacer nada con esto. Esto lo tenemos que hacer nosotros mismos, nosotros solos. Tenemos que averiguar quién fue quien lo empujó. ¿Cómo quién fue? ¿Dudas que fue Altagracia? Mónica y yo la vimos, Saúl. Todos vimos que estaba ahí. Pero no sabemos desde qué piso cayó mi papá. Además, ella dice que Yesenia es su testigo, que estaba con ella. Yesenia, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que ir a Valladolid. No, sí, ver, voy a ir a hablar Saúl. con Yesenia. Ve con tu mamá. Tu jefa te necesita. Es mejor, Saúl. De verdad, está muy mal. Es un día muy difícil para ti y para ella. Quédate aquí. Sí.
Mamá. Jaime y Saúl en su primera comunión. Jaime y yo, el día que compramos nuestro primer coche. Jaime comiendo chilaquiles. La recetera de la abuela le encantaban. Clara y Jaime el día de sus 15 años. Ahora ellos están juntos, hijo, están juntos. Mamá, ya es tarde. ¿Por qué mejor no te vas a descansar? ¿Sí? Jaime vio a lo lejos Altagracia y se enfureció. ¿Por qué? ¿Por qué? Le pidió disculpas por aparentar, pero lo cierto es que ella sigue moviendo sus contactos y haciendo todas las gestiones para quedarse con los terrenos de la vecindad. ¿Cómo lo acabas de decir? El viejo ya está con mi hermana. Abrázame. Abrázame fuerte. Abrázame. Mi hermana necesita descansar. No pueden platicar mañana. Al contrario, Regina, cuando hay un muerto, las primeras horas son fundamentales. Olvida que ese viejo era el padre de Saúl. Jaime Aguirre te odiaba, Altagracia. Era un revoltoso que quería verte en la ruina. Solo tienes que decir que hoy te buscó en la construcción para agredirte. Tú actuaste en defensa propia. Se tropezó y cayó, ya. Tenemos pruebas de que hace poco fue a tu oficina a amenazarte. Varios de tus empleados lo vieron. No, es que no termino de entenderlo. Cuando escuché el grito de ese hombre, por instinto me asomé. Y vi ahí al señor Jaime en el piso y a Saúl en ese momento estaba volteando arriba a verme. ¿Y no viste nada más? ¿Cómo qué? No sé, algo sospechoso. Pues cuando me di vuelta, Yesenia ya no estaba. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Por qué llegaste tú justo en la construcción cuando estaban a punto de arrestarme? ¿Tú qué hacías ahí? Me quedé nervioso por tu encuentro con Yesenia. Ah, ¿me seguiste? No, claro que no. Yo estaba ocupado haciendo unos pendientes. De hecho, le marqué a Rafael un par de veces para decirle que te llamara. Eso es cierto. Braulio estaba preocupado porque Yesenia podía meterte en algún problema. Y ve, no estuvo equivocado. Altagracia, ¿podemos hablar a solas en tu despacho? Yo soy tu abogado, déjame indicarte lo correcto. No manches, sí pareces boxeador. Ya, güey, fue una broma, ten, para que se te desinflame. A la fregada con tus chícharos, no necesito tu ayuda. Mira, Diego, necesitas tranquilizarte y aceptar la realidad. Isabela no te ve como novio y esa no es mi culpa. Ella solo te está utilizando para que su tía no le esté fregando. No me importa. Es la chava que me gusta y tú lo sabías y te valió madres. Punto. A ver, y todo yo. ¿Y ella qué? Para ella solo eres un pase para salir de su casa. Eso es todo. Ya no, bájale. Ok. ¿Me vas a dar un madrazo como el que yo te di o qué? Ok, 2, 3, 4. Ay, hola, Diego. Ay, no sabía que hoy venías a... ¿Qué te pasó en la cara? No me digas que te peleaste en el colegio, Diego. Emiliano, dime, por favor, que no fuiste tú. Gracias. Isabela, te pedí que no salieras de tu recámara. Sé que algo pasa con mi tía y quiero saber qué es. Rafael, ¿tú me lo puedes decir? A ver, no. Por algo te pedí que no salieras. Esto es un asunto de adultos. Ya tengo 18. No sé si lo has notado. Isabela, por favor. Ay, ya deja de tratarme como una niña. Uy. Veo que todos tuvimos un día difícil hoy. Ojalá solo fuera hoy.
Pero de un tiempo para acá mi hija siempre me trata así. Hace lo que le da la gana. Si vieras cómo está Emiliano. Debe ser la edad. Ay, perdóname, con permiso. ¿Qué pasa? No es el mejor momento para hablar. Ya sé lo que pasó con Jaime Aguirre. Estoy afuera en la camioneta, necesito hablar contigo. Puedes salir. Es una ironía muy grande lo que me está pasando, Braulio. Traté de ser amable con Jaime Aguirre, de buscar la paz. Es una de las primeras veces en mi vida que trato de hacer las cosas bien y todo me apunta como la culpable. Escúchame y hazme caso, Altagracia. Yesenia no es la salida más confiable. Sí, pero ella sabe que no maté a ese hombre. ¿De verdad crees que ella va a ayudarte? Está desaparecida. Si quisiera salvarte, ya estaría aquí. Bueno, entonces hay que buscarla. En la vecindad donde todo el mundo te cree culpable, hasta Saúl Aguirre. Braulio, ya no sé qué hacer. Mira, si te empeñas en buscar a Yesenia, ella puede usar todo esto en tu contra. Ella daría lo que fuera por verte hundida. ¿Qué tal si habla de tu pasado? ¿Y si menciona a los Monkeys? Yesenia no sabe que me estoy vengando de ellos. Pero Saúl Aguirre está investigando. Le falta esto, le falta muy poco para verte como la asesina de Preciado y de Céspedes. Y por lo tanto de su padre. Por favor, no sé qué le habrás hecho a la doña para merecer esto. Pero te metiste con la peor de las enemigas. Déjame ir, por favor. Déjame ir. Les juro que estoy arrepentido de todo lo que hice. De todo lo que hice, pero déjenme ir. Déjenme ir, por favor. Déjenme ir. Déjenme ir, por favor. Déjenme ir. Ni siquiera sabes que estoy aquí, ¿verdad? Tantas horas sin dormir y tanta droga te tienen viendo cosas que no existen. Déjenme ir, por favor. Tranquilízate, que si no te vas a morir antes de que llegue la doña. ¡Ayúdame, por favor! ¡Déjame salir de aquí! ¡Me va a explotar el corazón! ¡Ayúdame! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Ah! 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 ¡Déjenme salir! La neta no creo que sea buen momento para ir a ver a doña Susana ahorita. No, bueno. Y como lo de don Jaime fue un crimen, pues dudo mucho que les vayan a entregar el cuerpo inmediatamente. Ahora tenemos que esperar a ver qué dicen las autoridades, ¿no? Bueno, y eso sí, dicen algo. Debe estar bien cañón no poder enterrar a tu difunto. Por lo menos podemos irle rezando unos padres nuestros y unos rosarios a don Jaime, ¿no? Sí. Oiga, ¿no saben dónde está Yesenia? Necesito hablar con ella por unas cosas que anda diciendo la doña. No, bueno, ya. Ni la menciones, se nos va a aparecer el diablo. Ay, no, mona. Sí, está en la recámara con tu papá, pero dijo que nadie la interrumpiera. Bueno, ya, órale, vamos a rezar. Ay, aunque suene re feo lo que voy a decir, tenemos que aprovechar lo que pasó. La muerte de don Jaime es la excusa perfecta. Lo que necesitábamos para que Mónica termine de alejarse de Altagracia. Aunque ella no haya sido. Bueno, pero sí ha matado a otras personas, como a Guillermo. Tú y yo lo sabemos. Así que pues ni modo. Que esto sirva para que Mónica entienda que Altagracia es como un escorpión. ¿Qué pasa, Lázaro? Siento pena por Saúl. Lázaro, ¿tú sabes que le estamos haciendo un favor a Saúl? ¿O qué quieres, que termine como tú o como Felipe? Además, ¿quién quita? Y no fue uno de los matones de Altagracia el que empujó a don Jaime. Ella me dijo que fue sola esa construcción. Y la neta es que yo no vi a nadie más, pero pues a lo mejor se escondieron. Sí, Altagracia siempre anda con sus perros guardianes y si era capaz de mandarlo matar, de alguna manera le estaríamos haciendo justicia a Jaime y a toda la vecindad. Claro. Pues ahora sí estamos hablando el mismo idioma, amigo. ¿Y el dinero que te dio? Si lo rastrean, Altagracia podría usarlo como evidencia para probar que sí estuviste con ella cuando todo ocurrió. Pero mañana yo voy a averiguar qué podemos hacer con esa lana. Pero ni sueñes que la voy a quemar, Lázaro. Ya habíamos hablado de esto, Lázaro. ¿En qué quedamos? Sí, claro. Es el dinero que le va a quedar a mi hija cuando yo ya no esté. Exacto. Yo quiero que me entreguen el cuerpo de Jaime. Necesito que esté en paz. No me voy a quedar espere y espere hasta que se les dé la gana. ¡Quiero a Jaime! Mamá,
Cuando una muerte es así, hay procedimientos que no se pueden adelantar, hay que hacerle pruebas, exámenes, es así. ¿Y cómo para qué? Si la doña tiene comprada toda la policía, ¿no fue ella misma la que puso al policía corrupto ese? El que nombraste en el caso fue ella. Ella hizo eso con Lidia, se salió con la suya. Eso no puede ser, Saúl. Mamá, Altagracia dice que ella no fue, que estaba con Yesenia. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que esa mujer es inocente? No. ¿Qué brujería te hizo? No, yo solamente estoy diciendo que tenemos que comprobar lo que ella dice. No me importa que diga misa, Altagracia. Me importa lo que tú creas. No le puedes hacer esto a Jaime, Saúl. Piensa en ti. Esa mujer te está engañando. Yo quiero justicia para mi marido. ¿Me oíste? ¡Justicia! Está destrozada, Saúl. Jimena, te encargo a mi mamá, por favor. No, ¿a dónde vas? Ya la detective se está haciendo cargo de hacer la denuncia. Eso no es suficiente. Claro que es suficiente. Saúl, ¿a dónde vas? Saúl, ¿vas a ir a ver a la doña? ¿Cómo supiste de la muerte de Jaime Aguirre? Porque estuve con él poco antes de que se encontrara con Altagracia en la construcción. ¿Estuviste en la vecindad? Sí. A ver, Felipe, ¿fuiste a ponerlos en contra de mi hermana? Escúchame, Regina, lo que pasó hoy cambia las cosas. Altagracia no tiene límites. Es la amante de Saúl y no le importó matar a su padre, un hombre decente. Felipe, ella no lo hizo. Por favor, no voy a discutir si tu hermana es culpable o no. Vengo por ustedes. Haz las maletas de Isabela y tuyas y vénganse conmigo. Líbranos de todo mal. Amén. Voy a abrir. Saúl, ¿qué haces aquí? ¿Por qué dejas a tu mamá sola? Está con Jimena, ni el caso que me quede con ella. ¿Por qué dices? Pues porque ella, como yo, queremos que el culpable pague. Pero para eso tengo que estar seguro de quién es el culpable. Contigo tengo que hablar, Yesenia. ¿Qué pasó, Saúl? Mi más sentido pésame. Necesito que me confirmes si lo que Altagracia me dijo es cierto, que tú estabas con ella cuando mi papá murió.